En One Piece hay cierta escena muy ingeniosa. En él le lanza un rayo a Luffy y a Luffy no le pasa absolutamente nada. La explicación del anime es bastante sencilla. Luffy está hecho de goma. ¿Pero eso tendría sentido en la vida real? Hola, soy Guillermo y soy ingeniero eléctrico, y desde que vi esta escena yo siempre me pregunté si en realidad ser de goma te protegería de recibir un rayo directo o si un rayo lo habría destruido todo. Y hoy vamos a dar una respuesta a esto. Entonces aquí está la escena. O sea, aquí a quien él le lanza un rayo y piensa que Luffy lo esquiva, se le acerca, aquí a esta distancia no me va a escapar, le lanza un rayo. Nami ahí como que ya se da cuenta, como no lo había pensado antes. Y ahí está Luffy. O sea, le tocó el rayo completo y no le pasó nada. No, en la vida real, no, nadie no podría haber sobrevivido a esto. Pero, esto es una caricatura. Y... la carilla. Ok. Bueno, vamos a ver si esto es real. O sea, si en la vida real existiera un hombre de goma así como Luffy, ¿realmente la electricidad le rebotaría sin hacerle daño? Aquí primero tendríamos que entender algo básico, que es un rayo, que está difícil, ¿verdad? Pero un rayo, podemos decirlo de manera sencilla, que una gigantesca descarga atmosférica cuando el voltaje entre las nubes y el suelo, o entre las nubes y otra nube, o las nubes y otra superficie, se vuelve demasiado grande. Y cuando digo demasiado grande, es que hay una diferencia de potencial de millones de volts, a veces cientos de millones de volts entre las nubes y esa otra superficie, y hay decenas de miles de amperes. Ahora hagamos un cálculo rápido con los valores del ataque de Enel. La potencia eléctrica se calcula como potencia igual a voltaje por corriente. Si multiplicamos esos valores aproximados, la potencia es igual a esos 100 millones de volts del ataque de Enel por 10.000 amperes. Esto es 1 terawatt de potencia instantánea. Y solo para que tengas algo de contexto, un foco de tu casa es de aproximadamente 60 watts. Eso significa que este rayo que lanzó en él tiene la potencia necesaria para encender 16.000 millones de focos LED de 60 watts durante una fracción de segundo. Eso equivale a prender todos los focos de todas las casas de México más de 40 veces. Sí, ahora esa potencia no dura mucho tiempo, porque la realidad es que los picos de potencia de ese rayo es instantáneo, duran a veces microsegundos. La forma más sencilla de estimar la energía de un rayo es mediante la relación de energía es igual a la potencia por el tiempo, y una duración característica de un rayo es de 30 a 100 microsegundos, pero en él, si vemos de nuevo el ataque, lo mantuvo durante unos 13 segundos, así que en realidad ese ataque de Enel fue de 13 billones de joules de energía. O sea, el rayo de Enel liberó 13 billones de joules de energía. Solo para que te des una idea de cuánto es eso, equivale a 3.610.000 kilowatts hora. Para ponerlo en perspectiva, una casa aquí promedio en México consume unos 250 kilowatt hora de energía al mes aproximadamente. Entonces la energía de ese ataque alcanzaría para alimentar más de 14.000 casas durante un mes completo, o también es suficiente energía para alimentar todas las casas de Monterrey durante un día completo. Así que cuando estamos hablando de un ataque de un rayo de Enel de 100 millones de volts, estamos hablando de uno de los fenómenos naturales más violentos que existen. Y ahora sí, podemos regresar a la pregunta del comienzo. Si Luffy está hecho de goma, ¿realmente lo protegería de algo así? Cuando la corriente eléctrica circula por una persona, el daño que causa depende de varios factores, por ejemplo, del voltaje, de la corriente, de cuánto tiempo estuvo circulando esa corriente por el cuerpo. Y esto se puede describir de manera muy sencilla, en términos muy simples, por medio de la ley de Ohm. Esta ley dice que el voltaje equivale a la corriente por la resistencia. Y el cuerpo humano no tiene una resistencia fija, la mayor parte de la resistencia está en la piel. Y esto cambia mucho dependiendo de las condiciones. La humedad, el sudor, las heridas pueden reducir la resistencia del cuerpo hasta 100 veces. Por eso la electricidad es mucho más peligrosa cuando estás mojado. Y quizá la pregunta podría ser, bueno, ¿cuánta corriente es la que me causaría un daño? Los efectos fisiológicos de la corriente dependen mucho de estos factores, ¿verdad? Y hay diferentes valores. Por ejemplo, una corriente de entre 30 a 50 miliamperes a través del pecho puede provocar fibrilación ventricular, donde el corazón deja de bombear sangre de forma efectiva, y eso suele ser fatal.
Ahora imagina que estás tocando un conductor de 120 volts con la piel seca. Si su resistencia es de 100.000 ohms, entonces la corriente sería de 1.2 miliamperes. Eso sería apenas perceptible. Pero si la piel está mojada y la resistencia baja a 1000 ohms, ahora hay una corriente de 120 miliamperes. Eso ya está en el rango donde puede ocurrir fibrilación ventricular. Así que la diferencia entre sentir un leve cosquilleo y algo muy peligroso que podría ser, ya sabes, es a veces sencillamente si uno está mojado o no. Y además los valores de corriente que pueden ser peligrosos para un ser humano rondan en los miliamperes. Un rayo puede portar hasta 30.000 amperes. O sea, 30.000. El problema con un rayo no solo es el voltaje, sino que porta una corriente que es cientos de miles de veces más alta que la corriente más peligrosa que podría detener el corazón de un ser humano. Pero ahora, ok, sí, Luffy está hecho de goma, que es un material muchísimo más resistente a la corriente eléctrica que la piel humana. Y para entender qué tan resistente es un material, usamos una variable que se llama resistividad eléctrica. La resistividad del caucho puede ser millones o incluso billones de veces más resistente a la corriente que el cuerpo humano. Si Luffy estuviera hecho completamente de caucho ideal, la corriente prácticamente no circularía a través de su cuerpo. Y eso es lo que nos dice la ley de Ohm, lo más básico. Ahora, si hay una resistencia muy alta, entonces la corriente que puede circular por ahí es muy pequeña. Y por eso utilizamos este material, el caucho o la goma, para fabricar guantes dieléctricos, aislantes de cables, incluso algunas herramientas que se usan en alto voltaje, porque es un material tan eficiente para resistirse a la corriente eléctrica. Pero aquí nos encontramos con otro problema. Los aislantes no son invencibles. Si el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, si hay el suficiente voltaje, entonces un material aislante o no conductor pudiera enfrentarse al siguiente concepto: la ruptura dieléctrica. Esto es cuando el aislante deja de comportarse como aislante y empieza a conducir electricidad. Por ejemplo, el aire normalmente es aislante, pero cuando el campo eléctrico supera aproximadamente los 3 megavolts por metro, el aire se ioniza y se convierte en plasma, y ese es literalmente el origen de un rayo. Y sí, es verdad, el caucho puede soportar alrededor de 10 a 40 millones de volts por metro antes de fallar. Esta propiedad del caucho de resistirse a esta ruptura dieléctrica, que es la rigidez dieléctrica del caucho, es de 10 a 40 megavolts por metro. Puede soportar hasta 10 o 40 millones de volts por metro antes de sufrir este fenómeno de una ruptura. El rayo de Enel fueron de 100 millones de volts, 100 megavolts. No creo que Luffy tenga una piel de un espesor de 1 metro, mucho menos de 2 o de 3 metros, ¿verdad? En especial, lo ves, el pobre está flaquito, está delgadito, o sea, está corrioso, está fuerte, está macizo, pero está delgadito. Ya vas viendo por dónde voy, ¿no? Este rayo de Enel produjo un voltaje muchísimo mayor al que puede resistir el caucho. Entonces, si hay un voltaje lo suficientemente alto, puede provocar que cualquier material aislante deje de serlo. Así que la idea de que Luffy es inmune a la electricidad porque es de goma no está completamente equivocada, pero tampoco es así de simple. Con voltajes lo suficientemente altos, incluso la goma puede fallar. Además, cuando un rayo golpea, no solo hay electricidad, sino que hay varios fenómenos extremos que están ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, el canal de un rayo puede alcanzar hasta 30.000 grados centígrados, que ya vimos en otras partes de esta saga que Luffy no es inmune a las quemaduras. Entonces, no creo que Luffy haya podido aguantar 30.000 grados centígrados. Además, el aire alrededor del rayo se calienta tan rápido que se expande de manera violenta. Y esa expansión es lo que provoca la onda de choque que conocemos como trueno. Básicamente, una pequeña explosión atmosférica. Aunque el cuerpo de Luffy haya sido un aislante perfecto, no significa que haya estado a salvo, porque en un rayo hay muchas más cosas que solamente electricidad. La energía del rayo probablemente destruiría o cocinaría todo a su alrededor. Así que después de todo, o sea, Oda sí tenía razón en una cosa, en que la goma es un aislante, pero el rayo de Enel tenía tanta energía que la verdad es que Luffy, pues ya sabes, ¿no? Ya no lo podemos decir aquí en YouTube, pero tú ya te lo imaginas. Aún así es una de las escenas más ingeniosas de One Piece. Y al final de todo,
es una caricatura. Así que pues sí, yo puedo vivir con eso y nos quedamos ahí. Pero bueno, hasta aquí llega el video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y espero que si te gustó este contenido te suscribas, le des like y pronto podrás ver más contenido como este dentro de mi canal. Nos vemos hasta la próxima.